Buenas noches, es un placer estar acá, compartir con ustedes el día de hoy. Ya escucharon al doctor Nurko hablar sobre el tratamiento médico del estreñimiento funcional en niños. Ahora vamos a hablar del estreñimiento funcional cuando el medicamento no funciona. ¿Qué podemos hacer quirúrgicamente? Eh, el día de hoy vamos a hablar, esta es mi declaración de conflicto de interés. Vamos a hablar de cómo llegamos acá, en qué momento llegamos a la cirugía, cuáles son las cirugías que hay. Hay desde resecciones parciales, los enemas colónicos antegrados, las ostomías, y vamos a hablar un poco de algo nuevo que es la estimulación sacra. ¿Cómo llegamos acá? Bueno, ya el doctor Nurko habló de todos los medicamentos que podemos utilizar para el tratamiento del estreñimiento funcional, y entonces llegamos en este momento en el que el tratamiento convencional no funciona, y eso, de acuerdo a la Academia Norteamericana de Gastroenterología Pediátrica, es el uso diario de estimulantes, de laxantes osmóticos y con el uso intermitente de laxantes estimulantes. ¿Qué pasa cuando agregamos los estimulantes laxantes en al mismo momento y estos también funcionan y lo hacemos en una forma continua? Y algunas veces hacemos tránsito colónico cuando está disponible. Esto a veces hay médicos que prefieren hacer el tránsito colónico antes de un tratamiento agresivo. Independientemente de eso, al momento en que estos dos fallan, que la terapia agresiva falla o el tránsito colónico es anormal, llegamos a un momento en que, por lo menos en Estados Unidos, tratamos de guiar la cirugía en base a los hallazgos de la manometría colónica. ¿Por qué? Hay varios estudios que han demostrado que la manometría colónica nos ayuda a predecir una respuesta a diferentes tipos, y con el doctor Nurko terminamos este papel que fue publicado el año pasado, donde en 448 pacientes realizamos 555 manometrías colónicas. Estos incluimos nada más a los que tenían seguimiento. Perdimos 200, 300 pacientes que no tenían seguimiento. Y no encontramos una asociación entre la manometría colónica y el primer tratamiento, pero sí la manometría colónica es anormal, predice que estos pacientes eventualmente van a necesitar de intervenciones quirúrgicas. Y es importante que lo más predictivo de esto fue encontrar que tenían contracciones de alta amplitud o HAPCs, como sus siglas en inglés, que es como todo el mundo las conoce, cuando estas son anormales, que quiere decir parciales o ausentes, son predictivas de cirugía. Y también es importante que entonces concluimos que la manometría colónica se debe realizar luego de fallar todos los medicamentos y antes de cualquier cirugía colónica. Ahora bien, ¿qué estamos haciendo en gastroenterología en general? Esto fue un cuestionario que se le pasó a 74 participantes en una conferencia internacional que se hizo simultáneamente entre Estados Unidos y Europa. Y se encontró que la manometría anorrectal es utilizada por hasta un 70% de los gastroenterólogos, y de los tratamientos que utilizan el 52% utilizaban Botox para calasia anal y 21% para defecación disinérgica. Y la manometría colónica es utilizada hasta un 38%. La gran mayoría de estos médicos eran en Estados Unidos, y de estos un total de 57% la usan para guiar el tratamiento, específicamente el tratamiento quirúrgico. Y las intervenciones más frecuentes en pediatría para tratamiento de estreñimiento funcional fueron los enemas colónicos antegrados y el Botox. Bueno, hablemos un poco de cirugía. Ya hablemos de resecciones parciales, o sea, hacer una colectomía parcial, quitar el colon sigmoide, por ejemplo. Esto fue en base a estos dos estudios bien cortos, uno de 19 niños, otro de 9 niños con estreñimiento funcional, que se les hizo manometría colónica y les quitaron el segmento de colon que no funcionaba. Si ponen atención, estos dos estudios salieron casi simultáneos en el mismo journal, y salieron uno con 2 meses después del otro, en el 2004. Bueno, pues todos empezamos a hacer esto, ¿no? Encontramos unos estudios fascinantes, dijimos, bueno, hay que empezar a hacer esto es la solución. Pero ¿qué pasó? Después de estarlo haciendo por varios años, nos damos cuenta, por lo menos en mi grupo, nos dimos cuenta que no funcionaba. Si se dan cuenta, esta fue nuestra experiencia que publicamos 6 años después, en que encontramos que de los que tenían resección, que es este dato de abajo,
solo el 20% estaba bien. Los demás todos regresaban con diferentes complicaciones. Entonces, tratamos de parar y dijimos, no, no, esto no está funcionando. Lo que mejor funciona es los enemas antegrados colónicos o una diversión como es una ileostomía o una colostomía. Entonces, todos nos cambiamos a los enemas colónicos antegrados, que esto se puede hacer por apendicostomía o cecostomía. Se ha demostrado que es seguro y efectivo en niños, mejora la calidad de vida, frecuencia de posiciones, también disminuye el uso de medicamentos y las visitas al médico. Es importante que también cuando un estudio del grupo de Columbus que encontró que la manometría colónica predice la respuesta a los enemas colónicos antegrados. Ahora bien, ¿qué es importante de esto? ¿Cómo funciona? ¿Qué es lo que hace el enema colónico antegrado? Pues nosotros con el grupo, con el doctor Nurko demostramos que si ustedes ven, por ejemplo, este paciente que tenía contracciones que propagaban hasta más o menos el colon descendente y después de tener aproximadamente 18 a 24 meses los enemas colónicos antegrados, ahora tiene contracciones completamente normales. Teníamos pacientes también que tenían ausencia completa de contracciones y de repente, después de aproximadamente el mismo tiempo, encontrábamos que tenían contracciones completamente normales. El estudio fue un estudio de 40 niños que al final lo que encontramos, lo más importante fue que cuando la manometría se normaliza, o sea, cuando encontramos que el paciente recupera las contracciones completamente normales, eso correlaciona con la capacidad de quitar y decidir ya no utilizar más los enemas colónicos antegrados. Entonces, decidimos hacerlo clínicamente de ahora en adelante. Hay 3 estudios grandes que se han reportado en cuanto al uso de los enemas colónicos antegrados. El grupo de Holanda, que publicó en el 2011, ya hace casi 10 años, con 23 pacientes demostrando una tasa alta de éxito, 86%, perdón, de los pacientes estaban satisfechos. Después vino el estudio de Columbus, que con 99 pacientes, que lo importante es que el 71% asintomáticos y 20% mejoraron, o sea, 91% estaban mejor, 91% estaban contentos con los resultados. Y el estudio de Boston, que lo que encontró fue el estudio, que es el estudio más grande que hay actualmente con 105 pacientes, que también tenía alrededor de 89% estaban bien, lo estaban utilizando. Pero lo importante es que todos estos estudios tienen complicaciones, 33% requirieron revisión quirúrgica y 6% se les convirtió a una ileostomía, que es importante entender que no es un estudio perfecto. Entonces, cuando no es perfecto, ¿qué hacemos? Por ejemplo, ustedes hacen le hacen una apendicostomía o una cecostomía a un paciente, le empiezan a dar las irrigaciones y no funciona. Y no podemos, el paciente se distiende, ustedes ponen la solución y se distiende. Entonces, ¿qué hacemos? Este fue un estudio del doctor Flores, que él tenía 76 niños con enemas colónicos antegrados seguidos por lo menos por 3 años. De esos 76, 12 fallaron y requirieron más cirugías. Lo que hizo fue, él y su grupo hicieron una manometría colónica después de haber utilizado los enemas colónicos antegrados para tratar de entender por qué no funcionaba. Entonces, todos tenían la manometría colónica normal. Unos la tenían anormal en forma parcial, que tenían un segmento del recto sigmoide que era con disfunción persistente, y otros tenían una disfunción total, que el colon no tenía ninguna contracción. Entonces, él lo que hizo fue hacer una cirugía correctiva, que fue una resección parcial o subtotal. Entonces, lo que hicieron fue a los pacientes que tenían la manometría colónica parcial, les quitaron el segmento que no funcionaba, y a los que tenían todo el colon sin funcionar, hacían una colectomía subtotal, con resección total del colon y una anastomosis del ilio hacia el recto. De esos, el 75% de los pacientes, 9, mejoraron significativamente y el problema se resolvió. 25 todavía sin respuesta. Eso quiere decir que si ustedes se ponen a pensar que de los 76, solo 3 pacientes no se lograron solucionar. Que eso, a pesar de todo, es un dato bastante importante.
Bueno, ¿cuándo le vamos a hacer una ileostomía a un paciente? Ustedes tienen un paciente que tiene estreñimiento, que no le ha funcionado, entonces, ¿le hago un enema colónico antegrado o le hago una ileostomía? Bueno, yo creo que la forma más fácil que encontramos después de muchos años en diferentes grupos, todos entendimos que si ustedes tienen un colon de este tamaño, que por ejemplo, este es el colon izquierdo, todo esto que es un enema de ovario, todo esto es el rectosigmoide del paciente con el colon ascendente. El contraste ni siquiera pasó proximalmente de la flexión esplénica. Tienen un colon sumamente dilatado, que tal vez no se ve sumamente dilatado en la foto quirúrgica, pero si les digo que esta niña tiene 2 años y que tiene el colon del tamaño de casi el tamaño de mi muslo, entonces alrededor de 15 centímetros. Bueno, mi muslo es un poco más grande, pero bueno, ustedes entienden el punto. Y es importante que estos pacientes que tienen distensión colónica severa, con ausencia de motilidad, estos son los que cuando nosotros vemos a largo plazo, si hacemos enemas colónicos antegrados, no van a responder. Entonces, estos son los pacientes que son candidatos ideales para hacer una ileostomía. Ahora bien, ¿en qué nos basamos para hacer esto? Esto fue de un estudio que ya va a cumplir 20 años. Tiene 19 años que este estudio salió. De este grupo de pacientes se fue multicentro, muchos médicos de Estados Unidos colaboraron y tenían pacientes que se les hizo la manometría colónica y se encontró que tenían diferentes tipos de disfunción. La gran mayoría tenían contracciones ausentes o parciales, pero muy débiles. Entonces se tomó la decisión de hacer una ileostomía y después la manometría se repitió para tratar de guiar el tratamiento y el éxito fue muy bueno. Este estudio se trató de replicar recientemente por un grupo europeo con 37 niños, que es un estudio más grande, de los cuales 31 tenían ileostomía o colostomía. Ahora bien, el problema con este estudio es que todos reportaron la tasa alta, pero cuando ustedes ven, los tratamientos no fueron homogéneos y eh, eh, no todos recibieron estimulantes laxantes, laxantes estimulantes por largo plazo. Muchos, de hecho, el 40% ni siquiera recibieron, simplemente se saltaron de ostomía, de laxantes, laxantes osmóticos directo a la ileostomía. Entonces, yo creo que fueron un poco agresivos, pero bueno, eso es lo que se hizo y no utilizaron manometría colónica en la mayoría. De hecho, la minoría de esos pacientes se utilizó manometría colónica. Ahora bien, hablemos un poco de la estimulación sacra. Esto es algo relativamente nuevo, no es tan nuevo si vemos los estudios ya, que son aproximadamente 8 o 10 años, pero hay varios estudios que han utilizado pacientes de diferentes tipos, que van desde pacientes con estreñimiento funcional, pacientes con estreñimiento funcional, pero también tienen problemas de la vejiga, hasta pacientes con malformaciones congénitas y han encontrado un buen éxito. Ahora bien, tal vez, ¿qué es lo más importante de esto? Es este estudio reciente del grupo de Columbus con 25 niños, de los cuales 16 tenían estreñimiento funcional, en los que encontraron que la frecuencia de deposiciones no cambió, contrario a lo de los estudios anteriores, pero la frecuencia de accidentes bajó, la enuresis mejoró, el uso de laxantes bajó y lo importante es que se lo hicieron también a algunos pacientes que tenían enemas colónicos antegrados, que estaban funcionando, pero muchos no lograban quitarles o disminuir las irrigaciones. Y con esto se les utilizó la estimulación sacra y lograron disminuir el número de irrigaciones en estos pacientes. Bueno, en resumen, ustedes tienen pacientes con disfunción colónica parcial o total, pero que no tienen una distensión, utilizamos enemas colónicos antegrados. Algunos pueden recomendar utilizar la estimulación sacra en ese momento, pero no hay realmente una evidencia comparando los dos para ver cuál es el mejor. Cuando esto falla, se considera repetir la manometría colónica para ver si necesita una resección parcial o total, que esto es considerado una resección secundaria, no una primaria, que es lo que no encontramos realmente una buena evidencia.
Cuando esto falla, o si ustedes tienen un paciente que nosotros en pediatría llamamos inercia colónica, que es el que tiene el colon sumamente distendido y que no funciona, se hace una ileostomía. Si funciona, perfecto, se repite y se reconecta si la manometría es anormal, o se hace una colectomía si no funciona. Si esto falla, es un problema, porque entonces necesitamos evaluar el intestino delgado. Y en conclusión, la cirugía, los enemas colónicos antegrados son seguros, efectivos y bien tolerados en niños. La ileostomía está indicada en casos de dismotilidad severa asociada a importante distensión colónica abdominal. El rol de las resecciones colónicas parciales es controversial y la estimulación sacra, los resultados, aunque pueden ser controversiales, son prometedores, pero probablemente en algunos grupos selectos. Muchas gracias.